Hoy vamos a hablar sobre la señal de control o rastreo en el pronóstico por suavizamiento exponencial. Ya en un video anterior explicamos el suavizamiento exponencial. Recordemos que es un método de pronóstico a corto plazo para pronosticar el periodo siguiente con información del periodo anterior, y considerando varios periodos anteriores se puede hacer un análisis de cuál es la mejor constante de suavizamiento utilizada o que da los mejores resultados para hacer la proyección. Básicamente, para calcular la señal de control o la señal de rastreo, primero tenemos que desarrollar el ejercicio aplicando el método de suavizamiento exponencial, y aquí tenemos un ejercicio donde conocemos información desde enero hasta diciembre y vamos a pronosticar enero del siguiente mes. Con los datos desde enero hasta diciembre se podrá hacer un análisis de cuál es la mejor constante de suavizamiento para hacer la proyección, y en este ejercicio nos dan como constante de suavizamiento 0,2, 0,5 y 0,8. Recordemos que esta constante puede variar entre 0 y 1. Y acá podemos seleccionar de todas las que escojamos para desarrollar el ejercicio cuál es la que da la mayor precisión en las proyecciones, y eso se puede hacer calculando la desviación media absoluta o desviación absoluta media. Como ya en un video anterior habíamos trabajado el suavizamiento exponencial, yo ya dejé diligenciado acá los pronósticos para la constante 0,5 y para la constante 0,8, de tal manera que solo calcularemos la constante 0,2, y el mismo procedimiento que vamos a aplicar para esta constante 0,2 se aplicó para la constante 0,5 y se aplicó para la constante 0,8. Ya esto también lo explicamos en el video donde hablamos específicamente de suavizamiento exponencial. Entonces acá conocemos las ventas reales desde enero hasta diciembre. El objetivo es pronosticar enero del año siguiente y con la información de enero a diciembre hacer un análisis si entre la constante de 0,2, 0,5, 0,8 cuál es la mejor, es decir, la más confiable para hacer la proyección, la que da mayor precisión. Bueno, acá este ejercicio tiene su enunciado. Ahí les recomiendo que tengan el video y lean el enunciado completo. Yo voy directamente a empezar con el desarrollo, y aquí tenemos la fórmula de suavizamiento exponencial. Esta fórmula aparece en color negro, en color rojo y en color azul. Es la misma fórmula, solamente que está factorizada de diferente manera, y los resultados de cualquiera de las tres fórmulas conducen siempre al mismo resultado. Entonces vamos a pronosticar con la constante 0,2, y los cálculos que yo haga con la constante 0,2 son los mismos que se hicieron con la 0,5 y con 0,8 con sus respectivos datos. Me refiero al procedimiento que voy a aplicar para la constante 0,2 fue el mismo procedimiento que se aplicó para la constante 0,5 y 0,8. Entonces, como pronóstico ingenuo para el primer mes, el mes de enero, vamos a escoger ese pronóstico ingenuo igual a la venta real del mismo periodo. En algunos libros y algunos autores recomiendan tomar como pronóstico ingenuo el promedio de los datos conocidos. Sin embargo, también se puede considerar como pronóstico ingenuo
las ventas reales del mismo periodo. Por lo tanto, el análisis que hagamos se centrará desde febrero hasta diciembre, porque febrero será el primer mes en el que vamos a calcular el pronóstico con la fórmula, ya que para enero se asumió un pronóstico ingenuo igual a las ventas reales tanto para la constante alfa 02 como para la constante alfa 05 como para la constante alfa 08. Vamos a programar pues la fórmula. Yo voy a programar la fórmula que está en color azul. Entonces febrero será el periodo PT más 1, por lo tanto el periodo PT será enero. Vamos a programar la fórmula, entonces igual la fórmula nos dice que tomemos PT, que será este, más la constante alfa, que será esta, la fijo con la tecla F4 y la multiplico por, abro paréntesis, BT, que serán las ventas reales, 2000, menos PT, que será el pronóstico del periodo anterior, cierro paréntesis, enter, y me da 2000 y arrastro. Listo. Los mismos resultados me hubieran dado si hubiera aplicado la fórmula roja o la fórmula que está en color azul. Vamos pues a calcular la desviación absoluta. Ya en el video anterior en el que hablamos de suavizamiento exponencial, explicábamos que esta fórmula de desviación absoluta se puede calcular por la fórmula que trae Excel, o también se puede programar un condicional para programarla. Vamos a hacerlo de juntas maneras. Igual ABS es la fórmula que trae Excel, es la fórmula de valor absoluto, y se le sacará el valor absoluto a la diferencia entre la venta real menos el pronóstico de la constante con la que estamos trabajando. Cerramos, enter, y arrastramos. Perfecto. Y ahí está calculada con la fórmula ABS, pero la hubiéramos podido también calcular con un condicional, de tal manera que voy a reprogramar la primera casilla con el condicional y luego arrastro, y no tienen por qué cambiar los resultados. Entonces le digo igual si la venta real, igual si la venta real, tomo el condicional si la venta real menos el pronóstico, si la venta real es mayor que el pronóstico, punto y coma, entonces de la venta real reste el pronóstico, pero si eso no sucede, punto y coma, entonces del pronóstico reste la venta real, y ya quedó programado el condicional que da los mismos resultados que la fórmula que trae Excel. No va a cambiar, vea, 84, 82, no va a cambiar ningún valor. Entonces ya está programada la desviación absoluta con la constante de suavizamiento exponencial 0,2, y acá ya tenemos los cálculos para la constante de suavizamiento exponencial 0,5 y 0,08, donde ya se calculó la desviación absoluta media con la constante 0,5, es de 509.83, esta es la respuesta. Con alfa igual a 0,8 es de 552, y con esta nos debe dar 460. Vamos a calcularla. Entonces si sumo esta columna, esto me da la desviación absoluta total. Ahí estoy sumando la columna, me está dando la desviación absoluta total. Para calcular el número de datos puedo utilizar la fórmula contar,
y selecciono los datos que sumé y entonces la fórmula me dice de cuántos datos se trata de 11 datos y ahora lo que hacemos nosotros es dividir, pero veo que acá se me está presentando un error porque tengo una respuesta de 460 y no es esa la respuesta. Voy a copiar estas fórmulas que ya están acá, a ver si fue que sumé mal o qué pasó. No, ahí está bien, 460, sí, está bien, es que toca dividir por 11. Entonces explico nuevamente, la desviación absoluta total se obtiene de la sumatoria, sumo los datos de la columna y eso me da 5069. El número de datos lo determino con la fórmula contar, selecciono los datos, perfecto, y entonces me da que el número de datos es 11 y ahora sí divido este valor entre este valor y me debe dar este que es la desviación absoluta media. Si divido la desviación absoluta total entre el número de datos me da la desviación absoluta media, divido entre el número de datos y entonces me da la desviación absoluta media. Entonces ya tengo la desviación absoluta media con la constante alfa 0,2 da 460.84, con la constante 0,5 da 509.83 y la constante 0,8 da 552. Estas fórmulas pues ya están programadas, están estandarizadas. Si yo por ejemplo borro acá y borro acá, ya tengo ahí abajo la respuesta, y copio la fórmula que programé, pues los resultados deben coincidir con la respuesta. Ahí la copio y la pego, pegar, y observen 509 y 509. Ahora como ya pegué las fórmulas acá, las copio y la pego acá, y me debe dar la respuesta que está abajo, 552. Escape para deshacer la selección y le vamos a colocar a esto el color amarillito y a este el amarillito quemado para que quede uniforme. Bueno, este amarillito quedó un poquito más encendido, vamos a ponerle el mismo tono. Para ponerle el mismo tono le digo más colores, aceptar, y ya me guardó el amarillo que necesito. Entonces ahora sí ya va a quedar del mismo tono, y como con la constante alfa 0,2 da la desviación absoluta media menor, se debe pronosticar el periodo que nos preguntan con esta constante. Como ya está programada la fórmula acá, arrastro y entonces el pronóstico me da de 2151.34. Aquí están definidos los términos. Aquí la constante de suavizamiento de 0.02, completamos acá, cambiamos la interrogación, 0.2, con la constante de suavizamiento de 0.2 se obtiene la mayor precisión por obtener la menor desviación absoluta media. Entonces 460, 509 y 552, la menor es 460. Luego el pronóstico, con la constante de suavizamiento 0,2 se obtiene la mayor precisión para obtener la menor desviación absoluta media. Luego el promedio para el mes 13, que es enero, lo debemos hacer con esta. Entonces ya lo arrastramos acá. Este es el pronóstico para el mes 13. Vamos a colocarle color rojito con letras blancas. Eso era lo que nos preguntaban. Ese pronóstico para el mes 13 es igual a 2151. Y básicamente
esa es la respuesta de las unidades que probablemente se vendan en enero del año siguiente, utilizando para el análisis datos del año anterior, y exactamente para el pronóstico de enero se está utilizando la información de diciembre. Bueno, pero con todo esto, hasta ahora lo que hemos recordado nosotros básicamente es el método de suavizamiento exponencial, y ahora sí nos vamos a centrar en el tema principal del video, que es la señal de control o de rastreo. Resulta que estadísticamente hay unos límites para controlar si el método que estamos utilizando es el adecuado o no es el adecuado, y para eso se establecieron unos límites, y dentro de esos límites deben marcarse la señal de control o rastreo que calculemos. Como aquí estamos trabajando con tres constantes, tendremos que calcular la señal de control o rastreo para alfa 02, para alfa 05 y para alfa 09. Entonces acá está señal del pronóstico con constante de suavizamiento exponencial 0,2, aquí con suavizamiento exponencial 0,5 y acá con suavizamiento exponencial 0,8. Ya nosotros tenemos las respuestas de esas señales de control para ver si cuando calculemos acá nos da exactamente igual. El análisis se centrará desde el mes de febrero, porque a partir del mes de febrero fue que pronosticamos realmente con la fórmula. Este fue asumir como pronóstico ingenuo las mismas ventas, aquí lo mismo y aquí lo mismo. Luego el primer pronóstico se genera básicamente a partir de febrero, por lo tanto el primer mes pronosticado acá será el mes de febrero. Febrero es el primero pronosticado. Arrastramos y nos da exactamente hasta diciembre, y al primer mes pronosticado lo vamos a numerar con el número 1, número 2, y seguimos la secuencia. Pues esta numeración cambia con respecto a los datos originales que nos dieron, porque allá el 1 era enero, pero acá vamos a trabajar es con los meses pronosticados, por lo tanto 1 será febrero. Vamos a tomar las ventas reales que hay desde febrero. Entonces las ventas reales desde febrero son estas, y las arrastramos, y estamos haciendo en este momento el análisis para la constante 0,2. Luego tomamos el pronóstico que nos dio con la constante 0,2 a partir de febrero, que será este. Entonces tomamos ese pronóstico a partir del mes de febrero, enter, y lo arrastramos, y ahora calculamos el error o desviación. El error o desviación siempre se calcula restando del dato real el dato pronosticado. Entonces le decimos igual a este valor menos este valor, cerramos, y eso me da el error menos 645, y arrastro. En la siguiente columna voy a hacer el acumulado de esta columna, es decir, a 645 le sumo 84, luego 82, así hasta que acumule acá el total de toda la columna. Entonces el primer acumulado va a ser este, el segundo acumulado va a ser el primer acumulado más el siguiente dato, y al arrastrar así me va a acumular toda la columna. Listo. Acá en la siguiente, error o desviación absoluta. Se le puede llamar error o desviación, ambos términos son correctos, y aquí ya calculamos el error o desviación absoluta, el error o desviación, y aquí nos piden su valor absoluto. Entonces el valor absoluto lo puedo hacer con la fórmula Excel que ya vimos hace un momento, ABS, o podemos programar el condicional. Por facilidad vamos a utilizar la fórmula ABS, lo que hacemos es sacarle valor absoluto al error, enter,
y entonces todos los números van a ser positivos. Listo. Y ahora en esta columna vamos a acumular la columna anterior, es decir, a 645 le sumamos 84, sacamos el resultado, luego 82 y así sucesivamente. Para ello tomamos el primer acumulado, que es de 645, y a ese primer acumulado le sumamos el dato del segundo renglón y obtenemos un segundo acumulado, y arrastramos, y entonces la fórmula le sumará el dato del tercero, del cuarto y del quinto hasta que obtenemos el acumulado total. Esto quiere decir suma continua de los errores del pronóstico. Por acá eso está definido en el pie de la tabla, suma continua de los errores del pronóstico, y esto quiere decir desviación media absoluta o desviación absoluta media, y esta desviación absoluta media se calcula dividiendo esta última columna que calculamos entre el número de periodo. Entonces eso será igual a este valor dividido entre el número de febrero, que es el periodo número 1, y arrastramos. Y ahora sí ya podemos calcular la señal de control o rastreo, que es dividir esta columna entre esta columna, término a término. Entonces igual tomamos el valor de la suma continua de los errores del pronóstico y la dividimos entre la desviación media absoluta y arrastramos. Y entonces ya está calculada la señal de control o rastreo. Observen que nos dio exactamente igual a las respuestas que nos estaban dando. Entonces, ¿cómo se interpreta esta señal de control o de rastreo? Hay unos límites estadísticos establecidos, y esos límites varían desde menos 375 hasta más 375. Ese es el intervalo desde menos 375 a más 375, aunque algunos autores y algunos libros dicen que se puede considerar desde menos 4 hasta más 4. Esos son los límites. Si la señal de control o rastreo no se sale de esos límites, quiere decir que el método que estamos utilizando es adecuado para pronosticar esos datos que estamos manejando. Acá no hay ningún número que supere el 375 ni que sea menor del menos 375, por lo tanto podemos decir que este pronóstico que se está haciendo con la constante alfa 0,2 es correcto y se puede aceptar. Desviación absoluta total, la desviación absoluta total la podemos sumar acá. A ver, inicio, sumamos desviación absoluta total, y observen que sumamos esta columna, y como aquí la habíamos acumulado, el resultado es el mismo. Mire, este es el final acumulado y esta es la sumatoria. El número de datos, utilizamos la fórmula contar. Tomamos el número de datos es este, cerramos paréntesis, enter, 11 es el número de datos, y la desviación absoluta media es esta misma, nos debe dar este mismo valor de acá. Entonces dividimos la desviación absoluta total, la dividimos entre el número de datos y nos da la desviación absoluta media, que también ya la teníamos acá. O sea, esto de acá lo hicimos para ratificar los resultados de la tabla, y esta es la señal de control de rastreo con la constante de alfa 0,2, y esa señal de control o rastreo de alfa 0,2 no se sale de los límites, que son 375 y menos 375. El mismo procedimiento lo aplicamos para la constante de 0,5. Las ventas reales las podemos copiar pues del original, o las podemos copiar de acá del cuadro anterior. Copiamos las ventas reales
esta es el pronóstico que se hizo con la constante de alfa 0,5. Ese pronóstico que se hizo con la constante de alfa 0,5 corresponde a esta dato, enter, y arrastramos, y ya como en el cuadro de arriba tenemos programadas las fórmulas, no necesitamos volver a programarlas, sino lo único que hacemos es copiarlas. Entonces las copiamos y las pegamos. Esas son las bondades de Excel, y ya obtenemos los resultados. Observen: menos 1, 0,8, menos 0,60, 1,64, 0,35, 0,39, perfecto. Y estas fórmulas inclusive también las podemos copiar, no necesitamos volver a programarla, y las pegamos acá, enter, y entonces observe que me da este mismo valor y este mismo valor. Luego, bueno, aquí en el cuadro anterior nos faltó contestar estas preguntitas, y acá también las debemos contestar. Acá entonces dice: el pronóstico en promedio se desvía en 460.84 unidades. El máximo valor absoluto de la desviación entonces será con la fórmula ABS, y tomamos el mayor valor absoluto de acá. El mayor valor absoluto de acá, pues por lo que veo, es 1,83. No creo que haya otro superior. 1,83, ¿sí? Este es el mayor valor absoluto. Entonces ese es el máximo valor absoluto de la señal de control o rastreo. Y acá, como ya hicimos los cálculos, entonces podemos decir que el pronóstico se desvía en 509.83 unidades, y el mayor valor absoluto de la señal de control o de rastreo será, miramos a ver aquí cuál es el mayor: 1,64, 1,54, 1,09, 1,25. Al parecer el mayor es 1,64. Ese parece que es el mayor, sí, 1,64. Cerramos paréntesis, enter. Entonces, listo. Y ahora hacemos los cálculos para la señal de control o la señal de rastreo cuando la constante vale 0,8. Las ventas son iguales, lo que quiere decir reales son iguales, que las puedo copiar de acá, y arrastro. Y ahora aquí pasamos el pronóstico con la constante de 0,8. Vamos arriba y buscamos el pronóstico con la constante de 0,8 a partir del mes de febrero, y arrastramos. Y ya como las fórmulas las tenemos programadas arriba, las copiamos a partir del error. Selecciono, esas son las bondades que nos ofrece Excel. Le digo copiar, y las pego acá a partir del error. Y entonces observamos que la señal de control menos 1, menos 0,31, 0,16, 1,73, 0,74, 1,36, 1,26, 0,84. Y estas formulitas, como ya las tenemos programadas acá, no necesitamos programarlas nuevamente, sino que las copiamos y las pegamos acá. Nos da este mismo valor que ya teníamos en la tabla y este mismo valor que ya teníamos en la tabla. En consecuencia, en el pronóstico en promedio se desvía en 552 unidades, y el mayor valor absoluto de la señal de rastreo será, a ver, miramos, menos 1, 1,73, ¿sí? Nadie supera el 1,73, luego ese será el valor absoluto, 1,73, y de esta manera ya hemos calculado la señal de control y la señal de rastreo para constantes
alfa 02, alfa 05 y alfa 08. Acá vamos a hacer el resumen de las demandas, o mejor coloquémosle ventas pronosticadas. Ventas pronosticadas, guardamos. Las ventas reales las podemos copiar de aquí, de un cuadro que está inmediato. Las ventas reales son estas. Arrastramos y a continuación traemos acá las ventas con constante de alfa 02. Las podemos tomar del primer cuadro. Ventas con constante de alfa 02 son estas, y arrastramos y podemos tomar las ventas con constante alfa 05. Las ventas con constante alfa 05 las podemos tomar de acá, son estas, perfecto, y arrastramos y podemos tomar las ventas con constante alfa 08 y las ventas con constante alfa 08 son estas. Las copiamos y ya está listo el resumen de ventas. Ventas reales, ventas pronosticadas con constante alfa 02, ventas pronosticadas con constante alfa 05 y ventas pronosticadas con constante alfa 08. Ahora lo que podemos es graficar las ventas para mirar cómo nos dan. Selecciono las 4 columnas de ventas, voy a insertar y le digo insertar gráfico de línea, y entonces ahí me está mostrando el comportamiento de las ventas. A ver, cuál podríamos identificar, a qué curva, a qué datos pertenece cada curva. Entonces la curva más pronunciada es la azul, 1335, o sea que el azul vienen siendo las ventas reales, y esa azul termina en 2200, sí. Entonces la serie 1 son las ventas reales. Vamos a identificar este dato que inicia con 2000 y termina 2000 y termina con 2130, que puede ser la línea que se ve como rosadita, como naranja, como este color. Entonces esa es la constante alfa 02, y observe que es la menos irregular, es decir, la más suave. Y recuerden que de acuerdo a lo que habíamos analizado acá, nos había obtenido la menor desviación absoluta media, y por eso se había pronosticado con ese dato, y es la curva más suave que se muestra. Y ahora podemos analizar la otra, que empieza en 2000 y termina en 2343. Esa puede pertenecer a esta otra línea como azulita. Y por último tenemos la curva, empieza en 2000 y termina en 2400, que sería la línea amarilla. Entonces ya identificamos la gráfica de cada línea, y como se puede ver, ahora sí se entiende por qué el método es de suavizamiento exponencial, porque con la constante alfa 02, que es la que tiene la menor desviación absoluta media, es la que menos irregularidades nos da la curva, es la curva más parejita, más planita. Este gráfico lo podríamos pasar, entonces le podríamos dar nombre a estas series. El título de este gráfico podría ser ventas reales y pronosticadas, lo podríamos llamar así,
ventas, está escribiendo en la barra de fórmulas, ventas reales y pronosticadas, y le damos enter, y entonces ya pasó. Y ahora sí, las ventas reales son azul. Estas otras corresponden a la constante alfa 0,2, constante alfa 0,2, a la constante 0,5 corresponde esta otra línea, la serie 3, y la serie 4 corresponde a la constante alfa 0,8, a la constante alfa 0,8. Entonces damos clic acá en series, clic con el botón derecho del mouse, seleccionar datos, y vamos a seleccionar la serie 1, le decimos modificar, y entonces la serie 1 van a ser las ventas reales. Ventas reales. Ventas reales, y le decimos aceptar, y ya nos debió de aparecer ahí ventas reales. Este color corresponde a las ventas con la constante alfa 0,2, entonces pronóstico con constante 0,2. Seleccionamos la serie 2, le decimos modificar y le escribimos pronóstico con constante 0,2 y le decimos aceptar, y entonces ya nos salió. Y ahora este otro color corresponde a las ventas con constante 0,5, pronóstico con constante 0,5. Seleccionamos acá modificar, pronóstico con constante 0,5, aceptar. Ventas reales, pronóstico con constante, acá la 2 me quedó mal escrita, constante, modificar con constante acá, constante 0,2, aceptar, y pronóstico con constante 0,5. Y la última serie, que será la serie 4, le decimos modificar, y esa será el pronóstico con constante, 0,8, aceptar, aceptar, y ya me quedó el gráfico. Y ahora este gráfico lo podemos pasar a hoja. Estando seleccionado el gráfico nos aparecen estos dos formatos. Si deseleccionamos desaparecen, si los seleccionamos aparece. Vamos a dar clic en diseño, mover el gráfico y le decimos a una hoja nueva que se llame, vamos a escribir abreviado, que se llame ventas reales y pronosticadas. Rentas reales y pronosticadas, le decimos aceptar, y entonces ya me creó la hoja y me pasó el gráfico a esta hoja. Listo,
Volvemos a la hoja de cálculo y ahora aquí vamos a escribir las señales de control o las señales de rastreo. Copiamos la señal de control o rastreo con alfa 02, que es esta, enter, y arrastramos. Señal de control o rastreo con alfa 05 y arrastramos, es esta, enter, señal de control o rastreo con alfa 08, y la copiamos, control de señal con alfa 08, la copiamos y arrastramos, y ahí tenemos las señales de control o rastreo. Como vemos, ninguna se sale de los límites menos 375 ni más 375, lo que quiere decir que se puede aceptar cualquiera de los pronósticos, pero como vimos en el gráfico, la más plana y la que nos dio menor desviación absoluta media es el pronóstico que se hizo con constante alfa 02. Luego con esa será con la que se pronostique el periodo que nos piden. También podemos construir las señales de control o rastreo, las podemos construir con gráficos de línea, insertar gráfico de línea, y ahí están las señales de control o rastreo. Como título le podemos colocar señal de control, señales, vamos a colocar la primera con mayúscula, señales de control o rastreo. Señales de control o rastreo, listo. Y miramos a ver cuál corresponde a cuál. La que termina más alto es la de 1.64, que debe ser la azul. La que termina en la mitad es la color como naranja y la otra es la color como gris. Entonces la color azul corresponde a alfa 02, la naranja corresponde a alfa 05 y la gris corresponde a alfa 01. Ratificamos nuevamente, la azul corresponde a alfa 02, la naranja corresponde a alfa 01 y la otra corresponde a alfa 08. Entonces damos clic aquí en series, clic con el botón derecho, seleccionar datos, seleccionamos la serie 1, modificar. La serie 1 es señal de control, señal, vamos a escribir en minúscula, señal de control con constante 0.2. Aceptar. La serie número 2 la seleccionamos, modificar, señal de control, con constante 0.5. Aceptar. Y la otra será la serie 3, señal de control, con alfa con constante
constante 0.8, aceptar, y lo pasamos a otra hoja, aceptar y lo pasamos a otra hoja, diseño, mover el gráfico a una nueva hoja que se va a llamar señales de control o rastreo. Señales de control o rastreo. Señales de control o rastreo, aceptar, y ahí me crea la nueva hoja con las señales de control o rastreo. Entonces acá está el gráfico de ventas, señales de control o rastreo, y aquí están los cálculos. En conclusión, la constante más adecuada para pronosticar es la 0,2, pero con las otras no hay la misma precisión, pero tampoco la señal de control o rastreo nos dice que no se puede hacer el pronóstico con 0,5 ni con 0,8. Lo que pasa es que con la de 0,2 se obtiene mayor precisión. Muchas gracias por la atención prestada. Les habló Luciano Arizmendi. Estamos en el mes de junio del año 2021. Hasta pronto.